tenemos mucho trabajo en esta parte, demasiado texto. Creo que hay que puntualizar únicamente y pues empezaremos con una frase. La clase trabajadora puede ser perjudicada, degradada u oprimida de tres maneras: descuidándolos en la infancia, cuando se les sobrecarga de trabajo o cuando se les paga bajos salarios por su trabajo. Robert Powell. En este sentido, tenemos amplios marcos jurídicos, tratados internacionales de los cuales es parte México y de los cuales no se toman en cuenta, convenciones que se han realizado, y nombrarlas ahorita sería extendernos, porque claramente en este caso ninguna se está tomando en cuenta, porque en todas se procura el bienestar del trabajador y claramente por leyes más bajas, reglamentos que no tienen la jerarquía ni siquiera constitucional para poder contraponerse con alguno de los tratados, se ven violentados los derechos de todos los compañeros, que no son nada más los que estamos aquí ahorita presentes. Dentro de esto tenemos un marco jurídico muy amplio. Lamentablemente la autoridad se agarra de que le es más benéfico. En este caso tenemos la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, de la cual se rigen los compañeros, pero se rigen en ciertas cuestiones, no en lo que se benefician, sino en lo que se perjudica. Y lamentablemente las autoridades, en lugar de ver un cambio para mejorar esta situación, procuran que esta situación siga de lado, lo dejan de lado, no lo trabajan, no propician las condiciones, porque no es necesario tener planteada una ley para propiciar las condiciones indicadas, para garantizarles los derechos laborales a los compañeros. Tenemos dentro de la Constitución el artículo 123, el cual nos señala lo siguiente: toda persona tiene derecho a un trabajo digno, socialmente útil, y todo esto, y continúa, tiene más trama este artículo, pero el detalle en todo esto que se concentra en este artículo no se ve plasmado en la realidad. Ahora, como ya se dirigen hacia el apartado B, porque ya no les corresponde a ellos los beneficios del 123, y pese a que tenemos dentro de esta misma ley de trabajadores al servicio del Estado el artículo 11, en el cual se menciona que si no existe una regulación concreta, se puede utilizar o regular con la Ley Federal del Trabajo, en donde podrían tener un marco jurídico más amplio que les velara por la protección hacia sus derechos. No se les toma en cuenta, porque no se maneja así, porque se maneja a beneficio. El problema es que se maneja a beneficio de unos cuantos, solamente unos cuantos. No se maneja a beneficio de los miles y millones de trabajadores. Existe el influyentismo, existe diferentes formas de corrupción que se ven desde lo más alto hasta lo más bajo, porque todos salen beneficiados de alguna forma. Entonces toda esta dinámica es lo que queremos de lleno terminar, concluir con esta parte. No se pretende el beneficio para ellos únicamente, sino se pretende el beneficio para las siguientes personas que lleguen a estar ahí, que tengan que pasar a esa parte, pero sin esa necesidad de sufrir, porque es lamentable tener un empleo de unas horas o un día para después estar a la espera las 24 horas del día, los 365 días del año, para el día que se les ocurra hablarte. Que si tú quisiste sacar para comer en otro momento, en algún trabajo momentáneo, no pudiste, y estás con la esperanza, vives en la incertidumbre, con la esperanza de tener un puesto mejor, de tener mejores condiciones laborales, de tener un sueldo que te garantice satisfacer las necesidades de tu familia, no solamente las tuyas, sino de tu familia. Y todo esto se tira por la borda por el simple hecho de la ambigüedad o del vacío legal que existe en esta legislación.
Entonces es demasiado lamentable porque tenemos extensión de artículos, se los mencionamos ahí. No se los quiero puntualizar porque sería extendernos y realmente se los pusimos en concreto. Tenemos el artículo 1 constitucional y no nos podemos olvidar de él. Todos somos iguales. Y cualquier situación de discriminación se debe velar la autoridad por terminarla y no sucede. Y no ha sucedido. El artículo, ¿cuántos años tiene? Y este proceso que han vivido los compañeros, ¿cuánto tiene? O sea, no estamos hablando de ahorita, estamos hablando de muchos años en donde no se les ha garantizado sus derechos, ni humanos ni laborales. Porque una vida digna con miserables 3,000 pesos, cuando bien te va, porque te contrataron, porque si no, pues a sufrirle todo el año, con 6 años sin poder trabajar, con diferentes circunstancias, sin beneficios, ningún beneficio, sin seguridad social, y pudiendo ser afectado pues completamente en toda tu esfera, en toda tu familia, por el simple hecho de que falleces y tampoco hay ningún beneficio. Es como tirar a la basura una vida humana, despreciarla, apachurrarla y simplemente dejarla a un lado. Entonces, en este sentido, este es el cambio, lo que le queremos proponer, diputada, y deseamos que este país tome otro rumbo y concluyamos con todas estas malas prácticas, porque bien se pudieron haber solucionado si las personas no viéramos ese abismo por beneficiar a otras personas. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos empezar? Muy bien. Miren, dentro de la reforma laboral, de lo que podemos hablarnos de todo, inclusive a mí me pueden hablar. Gracias. Estamos revisando todo lo de la Ley Federal del Trabajo. Como tal, ya viene un apartado precisamente para la discriminación. La discriminación en la Ley Federal del Trabajo ya está plasmada, pero como dices aquí muy asertivamente, no se aplica, pero hay que hacerla aplicar. Hay que hacer que se respete el Estado de Derecho. Ustedes pueden demandar por discriminación, lo pueden hacer. La otra parte, recuerden que en las leyes secundarias, cuando la legislatura pasada por el Pacto por México, a través de las reformas estructurales o reformas secundarias o leyes secundarias, precisamente pasó a perjudicar en el 2006 cuando modificaron lo que fue la ley de seguridad, y entre esa fue la del ISSSTE, igualmente afectó a la del seguro, afectó a la de la misma Secretaría de Salud, en lo cual pues entran ahora sí este tipo de contratos, digamos, público-privados mercantiles que no tienen nada de estabilidad laboral y que son llamados outsourcing. Ustedes están en ese apartado del outsourcing. Entonces, estamos trabajando ese punto dentro de la reforma laboral, porque ustedes no son los únicos, son de verdad, pues como ustedes lo acaban de decir, es en toda la nación. Entonces, una vez que entre la reforma laboral, porque se va a revisar, se han hecho precisamente las audiencias públicas para ver toda la problemática. En el caso de ustedes, como están en el apartado B, pero aquí yo me gustaría ver un contrato de ustedes cuando se los dan a firmar. No hay nada. No son por avisos. Por avisos nada más. Sí, se hace un tomador. Sí, no hay una relación laboral como tal. Ok, pero fíjense que mientras ustedes estén en lista de raya, mientras ustedes acrediten una checada de que están laborando o una firma de que precisamente hacen presencia, inclusive por ejemplo, todos, porque dentro del área de la salud realizan sus actividades y llenan su bitácora. En el caso de enfermería, las hojas de enfermería; en el caso de los médicos, su bitácora de los médicos; en el caso de los administrativos, igual su bitácora administrativa y demás. Entonces, de una u otra manera ya es una relación de trabajo, no en las condiciones que lo marca la ley. Entonces, ¿qué se puede hacer? Los que están despedidos pueden demandar,
pueden demandar, pero sí en los tiempos y forma. Ustedes dos son abogados, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Desafortunadamente las juntas locales no son operables. ¿Por qué? Por la alta corrupción que tenemos, porque de verdad está coludido los mismos directores, y esto lo puedes ahí echar en las redes, porque es cierto, no estamos diciendo mentiras. Es correcto. Tanto los directores de los institutos en este caso, igualmente también, como las mismas autoridades y mismos trabajadores, mismos líderes sindicales, mismos directivos de las juntas locales y federales están corrompidos por el mismo sistema. Nosotros aquí dentro de la Cámara vamos a impulsar la ley anticorrupción, pero para que eso suceda todavía falta, porque apenas se está implementando, apenas se está analizando. Igualmente como la Ley Federal del Trabajo, que va muy de la mano, porque no debe de salirse lo que es la ley del ISSSTE, igual de la Ley Federal del Trabajo y obviamente de nuestra Constitución Política, que pues es la base para poder hacer las demás leyes y reglamentos. Entonces, sí hay mucho trabajo por hacer, pero hay que empezar por el número 1. Ustedes ya están aquí de una u otra manera, tienen su problema y están interesados en solucionarlo. ¿Qué se va a hacer en este gobierno? Se va a auditar a todos esos funcionarios públicos. ¿Por qué tienen la prisa de despedir a tanto trabajador? Porque quieren esos espacios, porque saben que viene todo lo que vamos aquí en la Cámara del Congreso, vamos a reformar. Entonces obviamente que les preocupa, ¿sí? Pero a mí me da gusto que ustedes se manifiesten, se organicen, porque recuerden, y nuestro mismo presidente lo ha dicho, se tienen que unir. Y esto es de unidad y organización, no de ir a parar las unidades, y todo eso no funciona. O sea, ¿qué van a ganarse con eso? Si el problema se requiere que, como dice aquí el compañero, tiene que vigilarse que se opere dentro de las unidades. Ustedes ya se animaron a levantar la voz, entonces hay que darle seguimiento. Esto no va a parar en un solo día. El hecho de que hayan venido aquí por esta sola vez no se va a solucionar. Necesitamos ir buscando los canales para encontrar la mejor solución. Ustedes traen una iniciativa que se me hace muy importante y que se va a checar con lo que es la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, e igualmente también con las condiciones generales de trabajo. Estas son herramientas básicas que nos van a servir para lo que es la Ley Federal del Trabajo, que la vamos a empezar ya se está impulsando, pero todavía no se termina de revisar, pero que efectivamente puntualizo lo que es en la reforma laboral. Se tiene en este caso el punto de la discriminación. Ya está, pero hay que hacerla valer. Pero a mi punto de vista tenemos todavía que nutrirla, tenemos que fortalecerla, porque la vemos que está un poquito, como se diría en medicina, desnutrida. Entonces pues hay que nutrirla un poquito más, ¿verdad? Entonces, ¿qué se tiene que hacer en ese aspecto? Todo esto que ustedes aquí manifiestan, todo esto va a quedar escrito. Va a quedar escrito bajo una minuta, porque esa minuta va a tener un seguimiento. Va a tener un seguimiento para llevarlo a cabo con las dependencias involucradas, y en el cual les voy a pedir a ustedes que me den los nombres de sus directores de unidad, porque vienen de diferentes estados. ¿Sí? Entonces, pero tienen lo que es al director general del ISSSTE o del instituto, de los institutos. Pero es unidades médicas o sindicato. Ambos. Con los sindicatos nosotros no podemos meternos porque es autónomo los sindicatos, pero sabemos de todos esos cochupos que hacen entre sindicato y autoridad. Con la Ley Federal del Trabajo viene de esta manera. Desaparecen lo que son las juntas locales, precisamente porque es el tripartismo. El tripartismo es el representante del gobierno, que en este caso es el de la junta, el representante del trabajador, que es el líder sindical, y el director, en este caso. Entonces estos tres han hecho sus cochupos de corrupción, y por eso tenemos esta situación en toda la República, porque en toda la República está así. Entonces, con la reforma laboral desaparecen lo que son las juntas locales,
En lugar de ellas se van a llamar ahora centros de conciliación y arbitraje y tribunales laborales, y va a ser un organismo público descentralizado con autonomía propia gestión también. Entonces eso es lo que va a marcar la diferencia. De hecho hemos tenido muy buenos debates con los empresarios, porque pues obviamente ellos les apuestan a no dar esos derechos laborales, ¿sí me explico? Entonces con la reforma laboral cambia eso, y para entonces ustedes que estén de suplentes en este caso, y que no hay ese contrato de relación laboral, y que muchas veces a quien se los dan, porque sí tenemos toda la película de cómo se está operando, a quien les están dando contratos de tipo público, privados o mercantiles, les hacen firmar en automático también su renuncia. En este caso los contratan, pero a la vez los hacen firmar. Entonces todo eso se acaba en la reforma laboral. Con lo de ustedes tenemos que trabajar muy profundamente y muy de la mano, porque ustedes están en un apartado B, ¿sí? Dentro de la reforma laboral estamos trabajando precisamente esa armonización de leyes por toda la injusticia laboral que hay. Entonces, los líderes sindicales ya no van a poder hacer lo que están haciendo, porque se van a ser sometidos a la ley de transparencia, van a ser vigilados por una comisión con un titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con un titular del Instituto de Transparencia, con un titular de Hacienda y con un titular de INEGI. Ellos van a ser la comisión supervisora para todos ellos, para los sindicatos, para el mismo patrón y obviamente también para el mismo trabajador. Entonces, de esa manera se va a ir equilibrando lo que son esas tres fuerzas, trabajador, líder sindical y el organismo público descentralizado, que en este caso serían las juntas, pero que pasarían a centros de conciliación. ¿Cuándo se va a empezar la reforma? La reforma la tenemos proyectada impulsarla o votarla el 20 de marzo si todo sale bien. Pero como hay mucha demanda, así como ustedes, con tanto problema que hay en toda la República, pues posiblemente se prolongue un poquito más, porque estamos escuchando a todas estas gentes. ¿Qué va a pasar con esta iniciativa que ustedes presentan? Esta la vamos a llevar a mesa de análisis en la reforma laboral, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto una vez de que salga la reforma laboral? Los sindicatos tendrán que modificar sus estatutos, ¿sí? Y ustedes deben de saber en qué se van a basar esos estatutos, porque son lo que rigen, son las condiciones generales, o es el reglamento interno que los rige a ustedes como trabajadores. Pero ustedes ni están en un lado ni están en otro, están así en el aire por el outsourcing, ¿sí? Entonces, con esta reforma laboral es eso. O sea, se va a estabilizar laboralmente lo que es al trabajador, pero se tiene mucho que trabajar con el sistema del ISSSTE por toda la alta corrupción, pero también es un órgano al que debemos de vigilar, y que para eso esta minuta, se va a levantar aquí una minuta, los que estén de acuerdo la van a firmar, no va más allá más que administrativamente, pero nos sirve. ¿Por qué? Porque va a ser el sustento de las voces de ustedes, porque entonces una servidora ahí sí tiene el compromiso de poderla tramitar más adelante. Y hasta donde me sea posible a mí, de acuerdo a mis funciones, hasta allí voy a llegar, pero también en el entendido de que les voy a decir a ustedes cuáles son los otros mecanismos de alcance para que ustedes puedan seguir con el proceso, ¿sí? Todos los que tengan de más de 1 año, 2 años de antigüedad, que sean hostigados, que sean amenazados, van a poderlos demandar una vez que entre en vigor la ley. Entonces deben de estar bien pendientes, porque una vez entrando en vigor, o sea, de verdad, aquí hay que luchar por eso, porque estamos en un proceso de transición. En ese proceso de transición estamos hablando, una vez, por decir, si mañana ya entra en vigor la reforma laboral, entonces ustedes deben de estar bien atentos cómo viene la reforma laboral,
Y en dado caso que se requiera de alguna demanda, ustedes lo pueden hacer, en el entendido de que estoy hablando de una rescisión, de un periodo de transición, porque es un periodo de transición, donde esas juntas locales tienen que entregar un plan de trabajo al año para que haya cero carga de expedientes, porque ellos están allí para trabajar, pero que hagan las cosas bien. Yo no acuso a todos los de la Junta de Corruptos, no generalizo, porque hay gente de verdad, mis respetos, que se ha dedicado, así como todos ustedes, se ha dedicado de forma transparente a su trabajo, pero los corruptos son los que ya sabemos, los de más arriba. Entonces por ahí es por donde se va a empezar. Entonces, esta problemática, vuelvo a repetir, no es de ahorita, es de muchos años. Entonces, pero lo bueno de todo es que ya ustedes ya tienen conciencia y que aún con los temores y demás están aquí, y que es bueno, porque así se empiezan las luchas. Y las luchas no se hacen de la noche a la mañana, se llevan a veces, bueno, hasta más de 100 años. Pero lo importante es que esos derechos no se pierdan. Y ustedes en este momento no tienen derechos. Tenemos que revisar todo el reglamento del ISSSTE, todo lo que son condiciones generales de trabajo, su ley, y esta materia la vamos a trabajar en conjunto con la Comisión de Seguridad Social, porque es un caso que también le compete a ella, entonces vamos a ir trabajando de la mano, igualmente también con la de salud, porque también implica la de salud. Entonces en su momento tenemos que articular esa parte. Decir, Perdón, ¿y cuál sería la instancia legal para cuando hay una suspensión de labores? En la Junta es que depende, miren, ustedes tienen un contrato, entre comillas, porque realmente no hay nada, dicen que nada más les llaman. Esas son unas hojas de los compañeros, que es lo que nos dan de contrato, que es una hoja. Es un contrato tácito, con ese simple aviso ya se da. Sí, no hay nada. No. Pero ¿qué creen? Que con esto de todos modos se Sí, acredita. se acredita La relación laboral. Pero en cierto La relación laboral, obviamente no en las condiciones que lo marca la Ley Federal del Trabajo, pero los acredita de una otra manera. ¿Ustedes checan? Sí. ¿En qué firman o...? No, con huella. Tenemos nómina. Tiene número de trabajador. Tenemos Ajá. pero también ahí no viene en la ley general del trabajo, no habla de los suplentes. No habla español. Ya, esa ya tenemos. Esta puede entrar. La controversia. Constitucional. La controversia. ¿La mencionas? No falta que te lo aclare. No pasa de que te lo aclare. Ajá. Controversia constitucional. Y en la otra venía... Así como el mismo apartado B, Nada más decía esta. como lo habías platicado. Pero sin embargo, yo difiero de que no hay relación laboral porque dice que aún el contrato sea solo de palabra, ya legislación común. Sí. Pero bueno, o sea, Disculpe, diputada, aquí en la ley... ¿Tomarle una copia? Perdón. Esa sí tiene pero te digo que no recuerdo el artículo que lo dice. A ¿De ver, cuál? Que el contrato no necesariamente tiene que ser verbal para existir. O sea, ya una vez que digan, no tiene que ser escrito con que sea Es verbal. ilegal, por eso. Tengo la legislación federal del trabajo burocrático y nada más contempla dos tipos de trabajadores, de confianza y de base. Así es. Los de suplentes no existen. Por eso le digo que es violatorio todo lo que ellos están haciendo y de verdad que si se demandan de verdad, si se van a una demanda... El detalle es que hay que tener los medios idóneos para poderlo realizar y honestamente y de manera concreta con la situación que usted explicaba anteriormente es sumamente complicado y realmente
atendiendo a las instancias no se ve la real solución. Entonces el detalle está que mientras se lleva el proceso, si normal no te llaman, mientras tengas el proceso, pues obviamente que menos, y pues sufres más. Aparte de eso, pues la relación sí se acredita, pero tienen muchas, pudieran llamarse atenuantes para la contraparte en este caso, porque pues fácilmente te pueden decir, ¿sabes qué? Pues que nada más venías y no te puedo pagar más. Entonces, al final de cuentas, ese tipo de demandas sí generan una complicación para esto. Por esa ambigüedad que existe en la ley, la verdad, la protección de la justicia, yo le pudiera decir de manera concreta que no existe. No, hay Así no. proteccionismo, pero hacia Sí. los patrones. Pero así como está ahorita la ley, sin tener ese objeto, esa claridad, se vive en la incertidumbre y no va a haber más que una opción donde se dé un sentido más claro a la relación laboral que se tiene, la única que va a poder apoyar a esa parte. Nos quiere apoyar aquí nuestra asesora. Si me permiten ahorita platicar. Buenas tardes, diputada. Mi nombre es Salvador Arellano Merlín. Fui trabajador en el ISSSTE de Zaragoza. Yo demandé al ISSSTE, estuve 2 años y medio trabajando y 2 años y medio llevo en demanda. Mi demanda fue en la Junta Local, en la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje número 1, que está por Metro Ferrería. En todo lo que llevaba de la demanda, le gané totalmente, sueldos, salarios caídos de 1 año, las prestaciones, lo que es la base. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mi expediente lo mandaron a pedir de la Suprema Corte de Justicia y me votaron todo. Me votaron todo lo que fue de mi demanda, pero yo yo también alcé la voz, salí en la tele, salí en el programa de quien corresponda, y entonces lo que hacen ahí en el hospital, nada más me siguen resellando. Yo sigo vigente en bolsa de trabajo, pero hasta ahí, y nadie los obliga a que me den suplencia, y mucho menos lo hacen. Y me siguen así, o sea, ni siquiera me llaman para suplencia ni nada. Y es lo que yo digo, yo demandé, ya había ganado, y nada más por la revisión que mandaron a hacer a la Suprema Corte de Justicia me votaron todo. Ok. A ver, voy a tratar de explicarles por qué están así y por qué el abogado dice que no se puede. Pero la idea no es esa, la idea no es el hecho de que se vayan aquí entendiendo qué fue lo que pasó, sino entendiendo que tienen que tener un proceso de unificación. Para el proyecto que traen es bueno, pero al igual también es tardado. Sin embargo, tienen que hacerlo, no tienen otro camino. Y vamos a poner los pies en la tierra. ¿Sí? Si no entiendo mal, su problemática son suplentes que varían de 1 año a 15 años. Son pagos por horas, por honorarios. No tienen prestaciones, no tienen seguridad social, y en algunos casos se les tienen otorgadas, en otros no. Sin embargo, la seguridad social o la prestación no significa necesariamente base, sino cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, en donde deben de tener lo mínimo para desarrollar su chamba. ¿Sí? Suspensión de contratos a los 5 meses y medio, obviamente, porque la mayoría de los convenios son que si tienes 6 meses un día, se te da automáticamente se te basifica, y obviamente lo que ellos intentan es romper toda esta parte. Los interinatos igual, jamás se los van a dar por más de 6 meses. 6 meses y un día se convierte en un contrato de carácter indefinido, y que le da la posibilidad de adquirir esa plaza si por alguna circunstancia el titular de la misma ya no regresa, renuncia o simplemente se muere. El ISSSTE ya es una paraestatal. ¿Y qué significa ser una paraestatal? El ISSSTE significa ser paraestatal, que es un organismo público centralizado del Estado. Y esto significa que tiene vida y voz propia, y que en su momento ellos van a ser independientes o van a irse hacia la parte de privatización. Afortunadamente llegó la cuarta transformación para todos ustedes y tienen una posibilidad para poder conservar su trabajo, pero jamás lo van a hacer si, como dice el compañero, yo no quiero una base, yo quiero que me den suplencias. Pues ¿para qué pelean?
y las suplencias las van a tener. Pero lo que no queremos es que los que vengan atrás A ver, carguen el mismo por eso, problema. estoy tratando de explicar, dame chance. Sí. Ya después hasta me la pidan si quieren. No. Pero pasa. escúchenme tantito para poder centrar esto, si no, no lo vamos a poder hacer nunca. Yo no puedo venir a pedir una base porque no tengo cómo comprobar, no puedo mandar porque me va a llevar mucho tiempo. Las reformas que se vinieron dentro de la estructura significaba que los demandas no deben de ser mayor de 1 año y que no te van a pagar más de 3 meses. Y el que llegue a sobrepasar a lo máximo te darán 6 meses y no te dan más. ¿Sí? O 1 año y medio, pues. Entonces, vamos a poner, hay 2 declaraciones que son importantes y creo que son a las cuales deben de agarrarse. La primera de ellas es que no va a haber despidos en salud. Así lo nombró el presidente de la República. Háganlo valer. ¿Dónde lo encuentro, perdón, ese? Hay ¿Está articulado? que buscarlo en todas las declaraciones de AMLO. Ok, declaraciones. Se refiere a salud, pues, Ok. obviamente. ¿Sí? Segundo, si no hay despidos, perdón, No, si no hay despidos, estás diciendo que se van a contratar alrededor de 80,000 gentes que están en estados de indefección, elaborando, y gente que no ha tenido la oportunidad de ingresar y que va a haber contrataciones nuevas. Pues no necesitamos que nos contraten a gente nueva, necesitamos que nos contraten a los que están vigentes. Claro. ¿Sí? Y ese es su trabajo, mi abogado. Buscar la parte donde junto con esta legislación se busque la oportunidad de una reunión con el secretario o con el delegado o como se llame a nivel nacional del ISSSTE, sea recibidos por su representación laboral o por sus abogados junto en armonía con la Cámara de Legisladores para solicitarle que no se despida y llevar las causales de ustedes y demostrar que efectivamente están siendo removidos de sus trabajos de suplencia en forma injustificada y que lo que quieren no es la continuidad, sino quieren buscar la oportunidad en las contrataciones que se vienen para lo que corresponde a lo nuevo, a lo que corresponde a los efectos de contratación que manifiesta Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país. Ninguna plaza más en suplencia si no está presupuestada en Hacienda y va con todas las prestaciones de ley. Eso no vale, ya lo dijo. Hay que buscarle. Para eso es la minuta que se va se está haciendo, ya la están redactando, ustedes la van a leer, se va a imprimir, la van a firmar, entonces hay que tenemos que darle formato. Al no manejarlos como 08, que es lo que maneja el Seguro Social, Suplentes. no tienen derecho a crecimiento, porque no tienen derecho a escalafones. Si no mueven el escalafón, jamás van a crecer ustedes. Tampoco hay antigüedad. Claro que no la hay, pues si no te dejan crecer, no te tienen el reconocimiento de nada. ¿Sí? ¿Ya nos vamos entendiendo? Sí. ¿Por qué tenemos que esperar a que el día 20 o fin de mes salga ya la nueva Ley Federal del Trabajo? Porque tenemos que saber los términos de los 4 ejes temáticos que se manejan de reforma que se refiere a justicia laboral. Porque ahí es donde se viene la seguridad de ustedes. Por eso lo importante es evitar que los desechen, que los mantengan en activo para poder pelear lo que viene a vías, que es la permanencia en la chamba. ¿Sí? Entonces hay que esperar lo que salga en defecto, porque todo es perfectible en esta vida. Inmediatamente cuando entren las armonizaciones de las leyes secundarias, ahí es donde tenemos que corregir todo lo que podría venir mal, y es donde entran este tipo de iniciativas que tú traes, que si no viene ya contemplada, como ustedes lo manejan, para evitar daños a futuro de gente que ingrese a la Secretaría, al Instituto, ingrese con las condiciones debidas como maneja la ley. Pero necesitamos que salga para verlo, porque ahorita estamos en estira y afloja, y a nosotros nos toca pues estar asesorándolos a los diputados para que todo esto que ustedes vayan trayendo se les vaya armonizando para que traten de ingresarlo a la ley. ¿Sí? Tenemos que revisar la nueva ley del ISSSTE, porque el mes pasado se acaba de salir una nueva ley, una nueva reforma. Esta nueva reforma revive los sumas.
Y tantito antes nos desindexaron el salario mínimo y van a desaparecer el salario mínimo. Y el UMA nos lo están aplicando, que es una unidad de medida de actualización para los ajustes de la pérdida del valor adquisitivo del dinero. Nos la están aplicando en el ISSSTE. Necesitamos echarla para atrás. Necesitamos hacer esta parte porque si no de nada sirve que el salario se desindexe. Porque nos van uno por otro. Y no se trata de eso, se trata de que se busquen las condiciones idóneas para que el trabajador pueda ir hacia adelante. Mejoramiento en las laboral. Condiciones laborales máximas que lo permita la ley. Y lo que no lo permita, pues hay que buscar lo que lo permita siempre y cuando sea en beneficio del trabajador. ¿Cuál es el compromiso de nosotros como trabajadores? Pues es ese, de cumplir. Porque si entre ustedes viene uno que viene con 1000 taches, va a ser imposible pelear por él. Y eso debemos de estar conscientes que a lo mejor no todos llegan, pero los que lleguen deben de llegar con las mejores condiciones laborales posibles, ya auspiciados a las declaraciones y a lo que ya está ahorita manejándose en la ley. ¿Sí queda claro esto? Sí. Aparte, pues al que le guste leer, por ahí salió ya ayer ya algo relacionado también con pensionistas, y también debemos de verlo, porque ustedes ya no tienen Derechos a pensión. pensionistas, Sí. sin embargo va a haber una nueva ley de pensiones y hay que revisar todo esto porque también es el futuro de ustedes. Lo que hicieron con las reformas estructurales ya tiene ahorita para cumplir que desde determinado año, del 2012, 13 ya no tenían derecho más que lo que tú tengas como fondo de ahorro, y que ahora en este momento te dicen que viene una nueva revisión de pensionistas porque parte de nuestro dinero lo metieron en el aeropuerto, etc, pues bueno, ya nos robaron, va a ser imposible que lo podamos recuperar. Pero hay que buscar la forma de que eso ya no suceda, que es al final de cuentas la idea de ustedes, ¿sí? Y es la idea de todos y de muchos de los que estamos aquí. Pero tenemos que ir con conciencia sobre lo que queremos y lo que queremos. ¿Que por qué debemos de pelear? Pues permanecer en nuestro trabajo para que podamos obtener una base. Al final de cuentas es el final del camino. Cualquier otro camino que emprendan, no. Va a ser pérdida de tiempo porque los van a contratar 3 meses y los van a dejar otros 3 meses sin trabajar. Yo creo que no se trata de eso. Si ya el presidente dijo que no hay despidos, que se van a contratar 80,000 gentes, que se van a basificar 80,000 gentes, que probablemente sean más y que son 50 unidades de estas especialidades que se van a contratar, que no es nada más un hospital, que si tienen que salir de sus áreas de origen para irse a otro lado a trabajar, pues hay que irse. No podemos pedir el trabajo al otro lado de la casa, tenemos que ir a donde nos necesite la sociedad mexicana. Esa es la parte que corresponde a la transformación por parte de ustedes. Entonces, véanlo, valórenlo desde ese sentido, platíquenlo con sus abogados. Yo les veo muy buenas intenciones a sus abogados, y abogados como ellos quisiéramos que realmente se metieran a luchar por esto, pero hay que ayudar un poquito y que nos ayuden un poquito para poder ir adelante en esto. La diputada tiene 3 años, tiene 2 años y medio para tratar de sacar todo esto, y si no le apuramos, quién sabe quién venga, cómo vaya a actuar. Y si nos atarugamos y se somete el presidente a revocación de mandato en 3 años y por desgracia nos ganan los chelitos en la votación, nos van a dejar sin presidente. Entonces hay que mantener lo que tenemos. No es proselitismo. Okay. ¿Qué va a pasar con ustedes? Pues es una parte muy difícil determinar. Necesitamos hacer una revisión ahorita de todo lo nuevo, porque ahorita el IMSS está sufriendo con el IMSS Bienestar, porque están despidiendo gente de IMSS Oportunidades y están despidiendo gente de Oportunidades de la Secretaría de Salud, y no concilian, no logran conciliar, y se viene el mismo problema con ustedes y va a venir del ISSSTE y de la Secretaría de Salud. Entonces necesitamos ya ir buscando, pensando en de qué tan viable es mantenernos en el apartado B o buscar la unificación del A y del B, porque siempre debería de existir una sola reglamentación, porque tú lo dices muy adecuadamente, somos solo una clase de trabajadores y ahí debemos de mantenernos. Que somos de diferentes dependencias, pues tenemos que armonizar lo que sea necesario, porque debemos de pertenecer al sector salud, no a dependencia en sí.
es la parte que tienen que mover, pensar y ayudarnos cómo hacerlo lo más rápido posible. En 1986 se inicia la privatización del sector salud, por eso están ustedes así. Que sean los viejitos, los más viejitos así como yo, dense cuenta que en 1986 se da algo así como un paquete básico de salud para darle a la población, y de ahí van creciendo muchas cosas, se van ganando prestaciones, se van ganando hasta el 2006 y el 2012 que se viene la privatización en sí, principalmente con Felipe Calderón, donde maneja un proyecto que se llama El México que todos queremos, México 2030. Busquen el documento en internet, les va a salir a lo mejor prohibido, por hay que insistirles, búsquenlo en las bibliotecas, búsquenlo donde lo encuentren, pero búsquenlo, porque ahí dice cómo iban a privatizar el sector salud y por qué dejaron que las instituciones quebraran. Prácticamente lo que están haciendo es quebrarnos. No hay medicamentos, no hay implementos, insumos, no hay nada, no hay ni personal, porque el personal ya la mayoría no es de la Secretaría, no son de las instituciones, son de las tercerías que les habla la doctora y la diputada, de que les habla de que el outsourcing nos está matando. Pero es por eso. La reforma estructural más dañina de todas llega con Felipe Calderón, donde nos dan con todo y entra este programa de privatización a terminar en el 2030. En el 2015, la entonces secretaria de Salud, Mercedes Juan, manifiesta que la reforma estructural fue un fracaso en salud y que se retira la universalización de los servicios de salud y por ende la portabilidad de los servicios que ustedes oyeron manejar por ahí, que podían ir a todos lados donde ustedes quisieran recibir atención, pues iba a ser imposible de implementarla. Y esto era prácticamente ya la avanzada de la privatización de esto. ¿Ustedes cómo los iban a declarar como insolventes? Y al declararlos como insolventes, simplemente adiós, lo que le hicieron a la ley, sí, a los y fuerza, es adiós. Y empezaron una lucha a golpe y porrazo todos los días para que los puedan obtener algo de indemnización y no se vayan con un simple adiós. Tan es así que ahí está el experto de luchar, pero lo hacen como organización, como sindicatos. ¿Ustedes con qué van a luchar? Si permitimos que en este momento se mantengan, esa es la idea. En el 2015, al declarar esto como que no era operable, el nuevo secretario de Salud del eje rector de la Secretaría de Salud, que es el eje rector, el doctor Narro, manifiesta que se instala para él, sigue la privatización, y Mercedes Juan asegura que la aseguranza universal en salud se instala de inmediato. No fue posible porque fracasó todo esto. Si no, ahorita estuviéramos pagando por todos los servicios médicos que ustedes conocen, y por todo eso que ustedes pelean tendrían que estar pagando. Afortunadamente llegó una gente que tiene sentido de clase, que busca que la clase más desprotegida en este país tenga los beneficios y que los trabajadores tengan los derechos que les corresponden. 2017, parte de la última reforma estructural. 2018